Hola, me llamo Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar un estudio en el libro de Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, una de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Entonces yo quiero invitarles que tomen su Biblia y que la abran al libro de Primera de Corintios. Quizá vamos a tener unos 8 estudios en estos próximos días, en estos próximas grabaciones sobre este libro de Primera de Corintios. Este primer estudio se titula Los Santos en la Iglesia y vamos a dedicarnos al capítulo 1, versículos 1 al 9. Voy a leer una porción aquí, empezando en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, y dice así: Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Una frase clave: llamados a ser santos. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. La iglesia en Corinto fue establecida por Pablo durante su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo, según el libro de Hechos, hizo 3 viajes misioneros. Entonces él estuvo en Corinto durante su segundo viaje misionero y vemos el relato de la fundación de esta iglesia en Hechos capítulo 18. Una pareja cristiana llamada Aquila y Priscila le apoyaban a Pablo en su ministerio. Ellos eran del mismo oficio que Pablo, el cual era hacer tiendas. Entonces ellos trabajaban juntos, cosiendo, haciendo tiendas para luego venderlas y sufragar los gastos diarios de la vida. También Silas y Timoteo llegaron a Corinto más tarde para apoyar a Pablo en la predicación del Evangelio. Yo voy a leer los primeros versículos de capítulo 18 de Hechos para recordarnos la historia del fundamento de esta iglesia. Dice así en Hechos 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Entonces podemos ver durante la semana ellos están cosiendo, haciendo tiendas, y después el día sábado, el día de reposo, Pablo iba a la sinagoga para predicar la palabra de Dios. Luego dice versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, y les enseñaba la palabra de Dios. Entonces Pablo estuvo en Corinto por 1 año y medio, 18 meses, cuando él fundaba esta iglesia nueva por medio de la predicación de la palabra. Ahora, después, unos años después, en su tercer viaje misionero, Pablo escribió esta carta de Primera de Corintios. Quizá unos 10 años más tarde, no estamos muy seguros, pero dice
que probablemente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y dice en 1 Corintios 16, versículo 8, porque me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para el trabajo. Entonces vemos que Pablo está en Éfeso predicando el Evangelio y fundando una iglesia allí cuando él escribió esta carta de 1 Corintios a la iglesia que él había fundado en su viaje anterior misionero. La ciudad de Corinto se ubicaba en la provincia de Acaya. Esto queda en el sur de Grecia. Esta ciudad prosperaba como un centro de comercio. Muchos barcos llegaban con sus cargas y riquezas. Corinto era una ciudad muy corrupta e inmoral. Había un templo pagano dedicado a Afrodita, la diosa de amor griega. El culto religioso a esta diosa era muy inmoral y vulgar. Muchos de los creyentes en Corinto habían participado anteriormente en esta vida inmoral y degradante. Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Él dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuesten con hombres, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie de esta gente va a heredar el reino de Dios, dice Pablo. Y esto eran algunos de ustedes. Pablo dice, ustedes, ahora que son creyentes, anteriormente era esta clase de gente. Pero ya, ahora en este momento, ya han sido lavados por la sangre de Jesucristo, ya han sido santificados por la salvación en Cristo Jesús, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice 1 Corintios que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Había hecho un cambio en la vida de estas personas el Señor Jesucristo por medio del poder del Evangelio de la salvación. Sin embargo, la iglesia cristiana en Corinto sufría de la carnalidad, la inmoralidad, la división y otros pecados dentro de la misma iglesia. Pablo escribió esta carta para contrarrestar estos males y corregir los problemas hallados en esta iglesia. Bueno, esta carta es importante para la iglesia de hoy y para todos nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, porque se hallan los mismos problemas entre nosotros en el día de hoy. Y así vamos a ver cómo enfrentarlos y conquistarlos en el poder del Señor Jesucristo. Tengo aquí delante de mí un bosquejo de este libro con 8 puntos. Nada más voy a enumerarlos y después vamos a ver el punto número 1 en este estudio y así en estudios sucesivos vamos a estudiar cada punto de este bosquejo. Entonces aquí el libro de 1 Corintios se divide en 8 partes. Número 1, los santos en la iglesia, capítulo 1. Número 2, la división en la iglesia, que cubre capítulos 2 al 4. Número 3, la inmoralidad en la iglesia, capítulos 5 y 6. Número 4, el matrimonio en la iglesia, capítulo 7. Número 5, la libertad en la iglesia, capítulos 8, 9, 10 y 11. Número 6, el culto en la iglesia, capítulos 12, 13 y 14. Luego, número 7, la esperanza de la iglesia, capítulo 15, que es la resurrección. Y número 8, capítulo 16, la mayordomía en la iglesia.
8 puntos mayores que vamos a ver en esta serie de estudios en los próximos días. Hoy vamos a dedicarnos en este estudio sobre punto número 1, los santos en la iglesia, cubriendo capítulo 1, versículos 1 al 9. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto. La iglesia es toda persona que se ha arrepentido de su pecado y ha recibido a Jesucristo por fe como su Salvador personal. Si usted ha tomado esta decisión de aceptar a Cristo, arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo por fe, entonces usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es un hijo de Dios o una hija de Dios. Tenemos vida eterna porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, esta es la iglesia. Y Pablo se dirige a la iglesia aquí en Corinto. Ahora, Pablo declara que nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Somos separados del pecado y dedicados a Dios. Separados del pecado para servir a Dios. Déjeme hablar de 3 palabras claves: salvación, santificación, glorificación. La salvación es instantánea. No es un proceso, es instantánea. Ocurre en un momento de tiempo. Cuando uno se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo por fe en su corazón, en este mismo momento es salvo. Esta es la salvación y es la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Usted cree que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para remisión de sus pecados, mis pecados, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él entra a morar en nosotros y salvarnos y darnos vida eterna. La salvación es un regalo. No la compramos, no la ganamos, es un regalo y es instantánea. Luego, la santificación es un proceso. Es cierto que empieza la santificación en el mismo momento de la salvación. Ahí empieza la santificación, pero continúa durante toda la vida cristiana. Debemos crecer en santificación. Debemos crecer en nuestro amor para con Dios, en nuestro servicio al Señor. La santificación empieza en el momento de la salvación, pero continúa hasta el final de la vida, sea en el rapto, cuando Cristo venga, o en el momento de la muerte, cuando pasamos de esta vida a la presencia del Señor por medio de la muerte. Debemos crecer en santificación durante toda nuestra vida cristiana. Luego, la glorificación será realizada en el día del rapto, cuando Cristo venga, cuando somos resucitados y ya hemos muerto, o si somos vivos todavía, pues vamos a ser transformados y recibiremos cuerpos nuevos y glorificados. Esto se llama la glorificación e iremos a la presencia del Señor. Salvación, para empezar la vida cristiana instantáneamente. Santificación, el proceso de crecimiento y dedicación al Señor durante toda su vida cristiana. Glorificación, que es la culminación de la vida cristiana cuando somos glorificados y llevados a la presencia del Señor. Pues aquí dice en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo se dirige a los creyentes en Corinto, pero también él incluye a todo creyente que está en toda parte del mundo. Él dice a todos los que invocan el nombre del Señor también son llamados santos. Entonces cada creyente es un santo. Ahora, yo sé que a veces no actuamos como santos porque tenemos todavía una lucha espiritual en nuestras vidas entre la carne y el espíritu, entre lo malo y lo bueno. Y hasta el día del rapto o hasta que seamos llevados al cielo, pues vamos a enfrentar esta lucha espiritual. ¿Saben? Muchas personas piensan que los santos son personas ya muertas,
que vivían vidas muy santas, muy dedicadas a Dios. Y estas personas luego de su muerte son canonizadas y reconocidas como santos. Pero la Biblia enseña que toda persona salva es un santo. Toda persona nacida de nuevo es un santo. Toda persona que se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo por fe en su vida es un santo. No merecemos este título. No es que yo soy santo porque merezco ser santo o porque soy tan buena gente. No, no es esto, sino es por el mérito del Señor Jesucristo, que es mi Salvador. Dios me mira como un santo, como una persona santa, santificada, hijo de Dios, por medio de mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es lo que nos hace nuevas criaturas y cambia nuestra apariencia o nuestro estado de ser delante de Dios. Antes éramos pecadores perdidos, ahora somos pecadores perdonados e hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Bueno, aunque somos santos, no somos perfectos. Todavía vivimos en un cuerpo terrenal y este cuerpo es tentado por el pecado. Por eso enfrentamos esta lucha diaria entre el Espíritu y la carne. El Espíritu Santo mora en nosotros. Desde el día de nuestra salvación, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene para sellarnos y morar en nosotros como el residente permanente de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo obviamente quiere hacer lo bueno porque es Dios. Él quiere guiarnos en este proceso de santificación. Pero esta carne pecaminosa, este cuerpo que yo recibí de mis papás, que vino originalmente de Adán y Eva, pues este cuerpo todavía es pecaminoso y el cuerpo es tentado a pecar. Por eso tenemos esta batalla espiritual diariamente. La vida del cristiano es el campo de batalla entre Satanás y Dios. Ahí está esta batalla en nosotros. Pero gracias a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros somos victoriosos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Pablo también emplea esta palabra llamados una vez más en el versículo 9, al final de este pasaje que estamos viendo, versículos 1 al 9. Primero él dice que nosotros somos llamados a ser santos en el versículo 2, pero luego en versículo 9 él dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Somos llamados a la comunión con Jesucristo. Cada día debemos pasar un tiempo en la lectura de la palabra de Dios, luego meditando en lo que hemos leído. Debemos permitir que Dios hable a nuestro corazón por medio de su palabra, porque la palabra es nuestro alimento espiritual. La palabra nos da dirección, la palabra es una luz para nuestro camino. La palabra de Dios nos convence cuando estamos haciendo algo malo, y la palabra nos da consuelo cuando estamos en un momento de tristeza y desesperación. También debemos dedicar un tiempo a la oración cada día. Debemos orar al Señor. Qué privilegio es llegar al trono de gracia de Dios en cualquier momento en oración. Y podemos aprovechar esta oportunidad leyendo la palabra de Dios, y luego orando a Dios, hablando con Él por medio de la oración. Esto es la comunión con el Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos, somos llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo. Bueno, como ya hemos mencionado en este bosquejo, hay 8 puntos mayores que vamos a ver en este libro de Primera de Corintios. En este estudio solo hemos visto el primero.
titulado Los Santos en la Iglesia. Sí, somos santos en Cristo Jesús. Los santos no son las estatuas hechas de madera o piedra colocadas en alguna iglesia. Los santos son toda persona que ha confesado su pecado a Dios y ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo y ha recibido a Jesucristo como su Salvador por fe en su vida. Este es un santo, este es una santa. Gracias a Dios podemos llamarnos santos por medio de esta gracia de Dios. Somos santos no porque somos muy buena gente, somos santos porque Jesús es bueno y santo y Él murió por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en Él para salvarnos. Esto es lo que nos hace santos. Luego, como santos, debemos caminar en comunión con el Señor Jesucristo. Debemos leer su palabra. Debemos orar cada día. Debemos crecer en la vida santificada, diciendo no al pecado y diciendo sí a Dios. Cuando somos tentados a pecar, recordemos quién es nuestro Padre, Dios en el cielo. Cuando queremos ceder al pecado y caer en pecado, recordemos que somos hijos de Dios. Entonces vivamos como santos en el Señor Jesucristo. Quisiera cerrar con esta ilustración. Un joven aceptó a Cristo como su Salvador y quería ser bautizado y hacerse miembro de la iglesia. El pastor de la iglesia le preguntó, ¿era pecador antes de aceptar a Cristo? El joven dijo, sí, Señor, era pecador. El pastor siguió diciendo, ¿y ahora se siente pecador? El joven dijo, me siento más pecador que nunca. Y el pastor preguntó, bueno, usted dice que era pecador antes de convertirse y ahora se siente aún más pecador. Entonces, ¿cuál es la diferencia en su vida desde su conversión a Cristo? El joven replicó, bueno, antes de convertirme a Cristo, yo era un pecador que corría hacia el pecado, queriendo alcanzarlo y hacerlo. Pero después de aceptar a Cristo y convertirme a Él, me siento como un pecador perdonado de mis pecados que huye del pecado porque yo no quiero cometerlo. Y así es la santificación en nuestras vidas. Es cierto, todavía somos pecadores, pero somos pecadores perdonados por la sangre de Jesucristo. Ya que nos hemos convertido a Cristo, ya no corremos hacia el pecado queriendo alcanzarlo, sino nosotros corremos corriendo fuera del pecado, tratando de distanciarnos del pecado para no caer en la tentación. Así podemos vivir esta vida santificada y cumplir con este llamado de ser un santo del Señor. Recordemos en cada momento que somos santos en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en su vida cristiana. Seguiremos en el próximo estudio con esta serie de estudios en el libro de 1 de Corintios. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra y por la oportunidad de abrirla y compartir este estudio sobre el hecho de que tú nos llamas santos en el Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir vidas santificadas y ser un testimonio brillante para el Señor en nuestra manera de ser, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, que sea hecho para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Hasta el próximo. Que Dios le bendiga.